y las calles solas están. Los trabajos están quietos, terminó el cosechar. Los aviones van sin rumbo y no hay nadie en el control. Todo queda suspendido a la entrada del gran rey. El rey ya viene, oh, el rey ya viene. Ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya. El rey ya viene, oh, el rey ya viene. Gloria a Dios, Él viene por mí. El martillo del carpintero, oh, en el suelo se quedó, y la esposa en la casa sus quehaceres ya dejó. Ropas blancas están hechas para los que salvos son, y a reclamar el alma eterna viene Jesús el Salvador. El rey ya viene, el rey ya viene. Ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya. El rey ya viene, oh, el rey ya viene. Gloria a Dios, Él viene por mí. Oh, ya viene, ya se escuchan las trompetas. Cristo pronto, Él volverá. El rey ya viene, Él ya viene. Oh, gloria a Dios, Él viene por mí. Sí, por mí, por mí. Sí, Él viene por mí. Oh, por mí. Escuchen lo que dice la palabra del Señor en el versículo 15. Yo le voy a dar lectura, usted sígalo con su vista. Vinieron pues a Jerusalén. Esto se trata del Señor Jesús con sus discípulos. Allá hay dos puntos suspensivos y la letra I. Y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. El apóstol Juan escribe y aumenta un poco más este texto al mencionar él que vendían bueyes, ovejas y palomas. Aquí en esta porción de San Marcos solo encontramos la palabra palomas. Dice, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo,
¿No está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Allí hay si usted ve, tiene una letra, un numerito en el versículo 18 más negrita que los demás. Eso significa que el tiempo suspensivo de la acción del Señor ha pasado un buen tiempo. Solamente que al compilar las escrituras bíblicas, los escritores juntan todas las palabras y parece ser que sucedió al mismo instante. Pero si nos damos cuenta, dice aquí en el versículo 17 y el 18, dice: y le oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Ahí usted puede agregarle una palabrita más: de su doctrina y de su poder. De su doctrina y de su poder. ¿Tiene poder el Señor para acabar con toda esa gente? Sí, tenía poder. Tenía poder el Señor de no solamente hacer un cinto y azotar a aquellos y volcar las mesas de los cambistas. Tenía poder para arruinarlos, para dejarlos postrados, como pasó siglos antes en el desierto. Mire, dice aquí el Señor, el versículo 19: pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Al llegar la noche, después de todo lo que sucedió, el Señor se fue de la ciudad. Los que han estudiado más la palabra del Señor sabemos a dónde se fue el Señor. Se fue a un pueblito que se llama Betania. Se fue a ese pueblito que se llama Betania a posar allí con sus amigos. La palabra Betania quiere decir casa de dátiles o casa de higuera, como usted lo quiera llamar. El dátil es la higuera también, es un fruto que da el dátil. Ahora, Betania es un pueblito, pero la Biblia nos habla solamente de 4 habitantes de Betania. ¿Alguien sabe quién son esos 4 habitantes que nos menciona la palabra del Señor de Betania? Es un pueblo grandecito, me imagino que es una aldea de unos 300 habitantes o unos 400, no sabemos. Pero la Biblia nos menciona solamente de Lázaro. ¿Se acuerdan? De Marta, de María. ¿Y de quién otro? ¿No se acuerda de quién otro nos menciona la Biblia? De Simón, el que fue el leproso. De Simón, el que era leproso. Esos 4 habitantes son lo único que menciona la Biblia del pueblito de Betania. Y allí fue y posó el Señor. Regresamos al versículo 12 del mismo libro de Marcos. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. ¿Se acuerda que la Biblia nos dice aquí en la parte: pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad, se fue a Betania, pasó la noche ahí. Dice aquí el versículo 12: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Regresemos al versículo 20. Dice así la palabra del Señor: y pasando por la mañana del día siguiente, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Mire, tenía el poder el Señor para acabar con aquella gente que vendían y cambiaban y todo eso. Sí, si razonamos humanamente hablando, diríamos: pero ¿por qué el Señor se desquitó con un árbol? ¿Por qué no desquitó su ira con aquella gente que habían hecho la casa del Señor como cueva de ladrones? Para entender todo este versículo, todo desde el 15 hasta el
17, tendríamos que leer mucho. Y yo solamente quiero leerles algunos versículos. Si nos alcanza el tiempo, pues seguiremos leyendo. Jeremías 7 dice de esta manera: ¿por qué hizo el Señor esta razón, o por qué actuó de esta manera? Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra, y di: oíd palabra de Jehová toda Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. 3 veces la repetición. Pero si mejoráis completamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, y ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduvieseis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Y aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en vano o en falso, adorando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os postraréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: somos librados, librados somos. ¿Para qué hacer todas estas abominaciones? ¿Para qué seguir haciendo todas estas abominaciones? Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. Y aquí que también yo lo veo así, dice el Señor. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. La palabra Silo nos manda también a leer o a examinar más porciones de la Biblia. Cuando el pueblo de Israel cruzó el río Jordán, hay un pueblito que se llama Kiriat Arba, y allí construyeron un altar. Allí pusieron en Silo, después se cambió el nombre, el tabernáculo del Señor, para comenzar a adorar al Señor. Pero a pesar de que el Señor les dio tantas leyes, este pueblo le dio la espalda a su Dios. Aquí Jeremías les está acordando todas las cosas que el Señor les había dicho. Vamos a ir para ver lo que el Señor les dijo en el libro de Deuteronomios. En el libro de Deuteronomios, capítulo 6. Libro de Deuteronomios, capítulo 6, para entender bien por qué el Señor actuó de esa manera en el templo. A Moisés se le dijo de esta manera: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que las pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarse y al levantarse. Y lo atarás como una señal en tu mano, y estará por frontales en tus ojos. Como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portales. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, que juró a Abraham, juró a Isaac, juró a Jacob, que se las daría,
Jehová. ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, casas llenas de todo bien que tú no llenaste, cisternas cavadas con agua que tú no cavaste, viñas y olivales que tú no plantaste. Luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestro contorno, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame su furor del Dios tuyo contra ti y te destruya de sobre la tierra. Mire qué grandes mandamientos le dieron a este pueblo. Desde el momento mismo en que el Señor los tomó de la tierra de Egipto, 400 años de servidumbre dura, de esclavitud que tenían, Dios los llevó a un lugar que ahora está en ese lugar, hasta ahora están cubiertos por sus enemigos. No quieren a Israel ahí, no lo quieren, sus enemigos lo tratan de destruir, pero ellos mismos se cavaron o se pusieron ese fierro encima porque trocaron la gloria de Dios. Aquí en el tiempo de Jesús aún era legal el sacrificio. En el tiempo de Jesucristo aún era legal el sacrificio. Lo que nos damos cuenta de aquí, hermanos, es que esta gente lo hacía de puro formulismo. Le daban precio a su pecado. Ya sabían ellos que de un año, entonces yo cometí muchas maldades y ahí está, pues una oveja de un año por mi pecado, porque su pecado lo tenían cualificado y lo tenían en cantidades. Ellos sabían, bueno, no es muy grande mi pecado, una tórtola, pero no lo podían traer, porque hasta los sacerdotes, los ancianos y los escribas entonces hacían negocio. No puedes traer eso para acá, porque nosotros te lo vamos a vender para que podamos quitar tus pecados. Miren lo que hacían. Habían evitado que aquella gente trajera su ofrenda. Es válido la ofrenda con sacrificios como lo hacía Job, pero Job lo hacía con un corazón íntegro, con un corazón sacrificial, porque él sabía que sus hijos habían fallado a Dios. Y él mismo decía, por si alguno de mis hijos ha pecado, yo voy a hacer sacrificio. No era malo en aquel tiempo pasado el matar una tórtola. Así lo hizo a Gedeón cuando Dios le ordenó que fuera a liberar a su pueblo. Así lo hicieron, así lo hizo Abraham, así lo hizo también el padre de Sansón, Manoah. Todos hicieron un sacrificio, pero de acuerdo al corazón sincero y a la mente que el Señor les había dado. Mucha gente dice que lo que les dice a uno se mete por un lado derecho y se sale por el izquierdo, y si se mete por el izquierdo se sale por el derecho. Pero hay otra razón para decir que no es así, porque el que entra en el lado derecho tiene que ir al cerebro para poder salir en el lado izquierdo. Y si ha ido lo que tú has escuchado de la palabra de Dios en tu oído derecho, tiene que trabajar en tu cerebro. Así que tú eres el sentenciado, tú eres el responsable por lo que tú escuchas. No puede ir desechado solamente las cosas malas y las cosas buenas si no ha hecho efecto en tu cerebro. Aleluya. Cuando sale, entonces ya desechaste, pero ya hizo efecto en tu cerebro. Hay un canto que se dice: responsable tú eres. Responsable tú eres por lo que escuchaste. Nadie puede llegar ante el Señor y decir: nunca tuve tiempo de escuchar tu palabra, nunca me hablaron de ti, como dice el otro canto, nunca me hablaron de Cristo. A muchos conocí, pero a nadie me oí hablarme de ese amor eterno. Todos somos responsables, y este pueblo es responsable. Está aquí y le están diciendo: vinieron pues a Jerusalén Jesús y sus discípulos, y entrando en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, bueyes, palomas, ovejas, palominos, tortolitas. Todo tenía su precio de acuerdo a tu pecado. Bueno, aquí está. En ese tiempo era legal, pero por eso vino a morir el Señor. Por eso vino a morir el Señor, porque ya las cosas
que les habían dicho desde el libro de Deuteronomios hasta lo que le repiten aquí a Jeremías, que se lo dijera al pueblo: no digan templo, templo, templo de Jehová, ahí estoy, el templo, yo soy salvo. Entonces con un sacrificio, cualquier cosa que yo haga, algunos, cierto hermano, digo, yo creo que hasta los israelitas ya separaban un dinero para comprar el animal para expiar su pecado. Miren lo que hacían. Pero el Señor llega aquí. La Biblia nos dice, el apóstol Juan escribe a su tiempo, cuando éramos débiles. La palabra débil quiere decir enfermo. ¿Y cuál es la enfermedad que teníamos antes de conocer a Cristo? El pecado. A su tiempo, cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. En esto demostró su amor, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, esta gente, ¿qué hicieron aquí? ¿Qué estaban tratando de hacer? Le oyeron los escribas, los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado por su doctrina y su poder. La palabra poder se lo apliqué yo solamente a este texto. No vaya a pensar que está ahí, pero sabemos que Dios es poderoso, ¿verdad? Él tiene poder. Caminó sobre las aguas. ¿Así es o no es así? Caminó sobre las aguas. Levantó a una persona que 38 años estaba acostado esperando que lo echaran al agua, para que el agua de Betesda, para que se sanara. Sanó a una mujer que estaba con flujo de sangre por 12 años. Levantó al hijo de una viuda, el hijo único de aquella viuda, llorando a aquella mujer con todos los tañadores que iban detrás de ella. Se acercó y le dijo: joven, a ti te digo, levanta. Tenía poder el Señor, o tiene poder. Tiene poder. Pero lo que quiero llegar a usted aquí es este acto del versículo 12 en adelante. Recuerden que Lázaro por 4 días estaba muerto, pero cuando él llegó allí, ¿qué le dijo? Clamando a voz grande le dijo: Lázaro, ven fuera. Lázaro salió. Al día siguiente, después de pasar la noche en Betania, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Sabemos, hermanos, que Israel, el Señor lo usó en el libro de Mateo, capítulo 24, como un emblema. La higuera para Israel. Como un emblema. La Biblia dice: de la higuera aprender. Muchas veces nuestro hermano Ricardo ha predicado tan acertadamente los asuntos que cubren a Israel. De la higuera aprender. 1940 y tantos, hermano Ricardo, 1948, Israel empezó a reverdecer. Israel comenzó otra vez a ser puntado. El Señor ama a Israel a pesar de haberle dado la espalda. Lo ama. Aquí nos damos cuenta que entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. No parece tener sentido, como dijimos, que el Señor se desquite con un árbol, porque el Señor sí sabía todo esto. Como le mencionó, no está escrito que mi casa de oración será llamada de todas las naciones. ¿De dónde sacó esto el Señor? Lo sacó de la profecía de Jeremías. Entonces él conocía también el texto cuando fue sentenciado, cuando fue anunciado a los israelitas: cuando vayáis a la guerra, tened cuidado de no ir contra un árbol, porque el árbol no es hombre para que venga en contra de ti a pelear. Pero vemos aquí al dueño del árbol parado frente al árbol y le dice: nunca jamás coma alguien fruto de ti. Al instante aquella higuera se secó. ¿Por qué utilizó esto el Señor? Porque a lo suyo había venido y los suyos no le recibieron. El pueblo que tenía toda la ley,
el pueblo que tenía toda la misericordia, el pueblo que tenía todo el amor de Dios, le dio la espalda. Entonces el Señor tiene que usar una parábola, la parábola de la higuera. La parábola es una enseñanza terrenal, pero con un gran significado espiritual. Amén. O celestial, como se dice. Amén. Aquí el Señor toma como ejemplo esta higuera y no solamente lo amenaza. Aquí la higuera, hermanos, representa la religiosidad nominal. Aquellos que saben que solo son religiosos, aquellos que saben que solamente, como decían los israelitas, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová, así que no me da miedo hacer lo que yo quiera hacer. Pero vemos el resultado. Esta higuera, los estudiantes de asuntos de agricultura dicen que las higueras, el ficus, como lo dicen ellos, las higueras dan fruto por lo menos en la primavera. Es un fruto verde. El apóstol agrega aquí donde dice no era tiempo de higos, pero por lo menos tenía las hojas, como que esta higuera estaba suplantando o estaba haciéndose la creída, como no comparándose con las otras higueras que están secas sus hojas, que no tenían, pero esta higuera estaba bien frondosa y representaba como que tenía frutos. Pero cuando el Señor se acercó, es una forma de manifestar el poder del Señor. El Señor no necesita acercarse para ver si tenía fruto o no. ¿Se acuerda cuando mandó a aquellos dos hombres? Vayan a esa aldea y cuando entren allá a la salidita van a ver a un hombre que lleva un cántaro sobre de él, en sus hombros. Síganlo, porque ahí vamos a preparar la cena. ¿Cómo lo supo el Señor? Que en ese mismo instante los apóstoles iban a encontrarse con ese hombre. El momento preciso, el tiempo, el día y todo. Aleluya. Porque el Señor es omnisciente, es omnisapiente. Él conoce todo, conoce tu mente, conoce tu corazón, conoce tu alma. Amén. No hay nada que nos oculte ante a Él, ni que nos pongamos 5 camisas, 6 camisas, lo que sea. El Señor nos ve desnudos ante Él. Amén. No le podemos ocultar nada. Así que el Señor sabía de todo esto. Nos damos cuenta entonces que Él no tenía la necesidad de acercarse para saber si tenía fruto. Pero como señal de que este árbol representa al pueblo de Dios en el pasado. Pero ahora vemos también, hermanos, en la actualidad hay una religión que aparenta dar frutos. Hay una religión que está asentada en Roma, que ha carcomido a todo el mundo, que ha abrazado a todo el mundo. Lo que le evitaron a Israel: oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es, no te inclinarás a ninguna imagen. Aleluya. Tan solemnemente es la palabra del Señor, la sentencia que salió de su boca. Pero el pueblo de Israel, tan pronto al cruzar el río Jordán, nos damos cuenta, 4 veces menciona el libro de Jueces, y en ese tiempo no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Repetidamente lo dice la Biblia, repetidamente aparece en el libro de Jueces, que no había razón para darle la espalda al Señor, porque Él le había dicho: pueblo grande al cual tú vas, casas grandes cual tú no hiciste, árboles frutales que tú no plantaste, donde fluye leche y miel, tú vas a disfrutar de ese lugar. ¿Será que Israel es tan testarudo como dice la palabra del Señor? Durísimos de cerviz, dice. Aquí lo que el Señor ha sentenciado, la cueva de ladrones, le habían endurecido su corazón al Señor. La ley lo tenían solamente como agua que se echa encima de uno. Se cae el agua, se seca y se va. Saben que hay otro balde de agua, otro él lo echa encima de uno y se va el agua. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que desde un principio el pueblo de Dios se apartó de él. Ve esta
tras vez el Señor les enviaba profetas, vez tras vez el Señor les enviaba anunciadores del Evangelio, de las buenas nuevas, pero lo que ellos hacían, el Señor les contó la parábola. ¿Cuántas veces les contó parábolas diciendo: un hombre plantó una viña y se lo arrendó a otras personas? Este hombre se fue lejos, a su tiempo mandó a un siervo para agarrar de lo que le pertenece a él, para que le pagaran la renta. Pero ¿qué hicieron estos hombres? Dice el Señor. Estos hombres agarraron y dijeron: este siervo no, lo golpearon y lo echaron fuera. Aquel hombre mandó otro siervo, pero también ¿qué hicieron? Lo hirieron y lo echaron fuera. A la tercera mandaron a otro siervo y este también los hirieron y lo echaron fuera. Entonces aquel hombre dijo: ¿qué voy a hacer? Voy a mandarles a mi hijo unigénito, a mi único hijo. Tal vez tengan respeto de él. ¿Pero qué hicieron aquellos labradores malvados? También lo agarraron y a este no solamente lo hirieron, lo sacaron fuera y lo mataron. ¿Cuántas veces el Señor les habló por parábolas? Ahora, cuando yo leía este texto me acordé de mi amigo Gaspar, que allá en San Arturo nos juntamos y leíamos la palabra del Señor con él, con otro muchacho que vive ahora en Cozumel, que se llama Luis Gil. Dejó también el cristianismo, se olvidó de lo que leíamos en la Biblia. Gaspar me decía: si este texto fuera cierto así, nomás pensándolo, no tiene sentido. Como dije en un principio, no tiene sentido. La frase en sí abre muchas posibilidades, unos negativos y para otros positivos, como en el caso de David. ¿Se acuerda de David cuando fue a traer el arca de la casa de Obed-Edom? David estaba tan contento porque por fin podía llevar el arca. La Biblia nos dice que después de dar, hasta eso es el principio de la Biblia, 6 pasos. ¿Qué tan grandes son 6 pasos nada más? Habría que estudiar un poco más para saber por qué la Biblia dice que después que aquellos que llevaban el arca dieron 6 pasos, David sacrificó bueyes delante de Dios. Pero ese no es el caso, sino el caso es la alegría, el gozo que David sentía porque por fin podía llevar el arca de Dios a su lugar otra vez. Podía llevarlo allí y él había prometido: voy a hacer casa para poner esta arca, voy a hacer casa de Jehová. Y David, mientras iba con aquel arca delante del pueblo, danzaba. Se puso un efod, dice, un traje de sacerdote, aún siendo rey. Danzando iba David al sonido de la trompeta, al sonido de la música. Y lo vio Mical. Me gusta leer esa porción bíblica. Vamos a ver si lo encontramos aquí. Dice el versículo 20 del capítulo 6 de 2 de Samuel: volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical, hija de Saúl, a recibir a David, dijo, en signos de interrogación: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Mire, ¿qué le dijo? Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Mire lo que le vino a ella. Por eso le digo, no tiene sentido. La frase en sí abre muchas posibilidades, para unos negativos, para otros positivos. ¿Tenía sentido la danza de David?
Para Mical no tenía sentido, pero para David sí tenía sentido, porque él lo estaba haciendo para glorificar y bendecir el nombre de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces vemos, hermanos, aquí la Biblia nos habla de la maldición de esta higuera. ¿Tiene sentido lo que dice el Señor para llamar la atención de Israel? Sí tiene sentido. Quiero terminar con una ilustración para que usted pueda captar el mensaje de la palabra del Señor. Hemos leído estos textos y si usted tiene tiempo, saque un lápiz, un papel y apunte todos estos textos. Estos versículos lo van a mandar en varias partes de la Biblia. La palabra Silo también, donde se estableció primero la presencia del Señor, se fue de allí, porque en el libro de Jeremías, decir lo que estamos leyendo, vamos a ver si lo puedo encontrar aquí otra vez. Jeremías 7 les hace la pregunta al Señor aquí. Dice: ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas cosas, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, haré también esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo, donde se estableció su presencia. Pero Silo, ¿sabe qué pasó en Silo? La Biblia nos dice de que Micaía, un hombre, según él, inteligente, este hombre le robó unos lingotes de plata a su propia madre. Y su madre lanzó una maldición. Al escuchar él que ha sido maldecido, este hombre rápidamente, el oro, la plata, o lo que sea, el lingote, yo lo robé, yo lo agarré, te lo regreso otra vez. Y su madre le dice: ok, se lo he dedicado a Jehová. Ahora voy a dividirlo en dos partes. Una parte se lo voy a dedicar a Jehová y la otra parte te lo voy a dedicar a ti, te lo voy a dar a ti. ¿Y qué hicieron ellos? Hicieron dos estatuas, una de fundición y otra tallada. Si usted lee el libro de Jueces, casi la última parte del libro de Jueces, ahí va a encontrar que estas dos estatuas, después que fueron asaltados de la casa de Micaía, los trajeron cerca de Silo, y así permaneció la adoración de las dos estatuas, mientras también la otra parte adoraba a Dios en Silo. Desapareció estos dos lugares porque los hijos de Elí hacían también lo malo en la presencia de Dios. Todavía el arca de Dios estaba en Silo en el tiempo del niñito Samuel, pero la Biblia nos dice que escaseaba la palabra, y Dios tiene que utilizar al jovencito Samuel e ir a decirle a Elí lo que sucedía. La presencia de Dios se fue de Silo cuando ellos llevaron el arca como símbolo para derrotar a los filisteos. Pero los filisteos dijeron: cobrad ánimo, he aquí el Dios que ayuda a Israel está entre ellos. Si vencemos a los israelitas, venceremos a su Dios. La propia Biblia, aunque es la palabra de Dios, no es un amuleto. No vaya a decir: porque tengo 10 Biblias voy a ser salvo, porque tengo la Biblia que cuesta $5,000 voy a ser salvo. El pueblo de Israel confundió las cosas. Pensó que con llevar el arca delante de la guerra iban a hacer válida la presencia de Dios. La Biblia nos dice que la mujer de uno de los hijos de Elí exclamó al escuchar: 33,000 personas habían muerto durante la guerra. Y Cabot, la palabra Cabot, se fue la presencia de Dios, se fue la gloria de Dios. Y ahí
Jeremías lo está repitiendo. Les voy a hacer lo que hice en Silo. Se fue la gloria de Dios. Y Cabot, se fue la presencia de Dios. Y aquí estos hombres, en el tiempo de Jesucristo, cuando el Señor entró en el templo, se dio cuenta de no estaban en la sinceridad de alabar, de bendecir, de dar honra a Dios. Si nos vamos en el texto que vimos entonces, que descargó su ira el Señor sobre aquella higuera, no es que lo haya hecho nomás porque se enojó demasiado por haber peleado con estos hombres, no. Lo hizo para llamar la atención de que sí vale la pena confiar en el Señor, lo que no hicieron los israelitas. Quizá digamos, bueno, no tiene sentido entonces porque es mucho lo que se pide. Yo le quiero terminar el mensaje con esta frase. Cierto escritor, fastidiado, hastiado del juicio de la ciudad, decidió irse a un pueblo porteño. Un pueblo porteño. ¿Saben la frase de porteño, verdad? En un puerto donde hay mar. En un pueblo porteño. Se fue a establecer ahí para escribir bien, para tomar más sentido lo que quería escribir. Pero dijo, no tiene sentido desperdiciar las mañanas sin caminar en las orillas de las frescas arenas. Voy a caminar. Y este hombre empezó a caminar, y uno de esos días ve a cierta persona a cierta distancia que hacía un movimiento raro, que hacía un giro como de 90 grados, daba una vuelta con precisión, lanzaba algo en el mar y lo hacía rápido, se agachaba, alzaba lo mismo y hacía lo mismo. Este hombre, llamándole la atención, la actitud de esta persona, se acercó más y vio que era un joven que hacía el mismo movimiento, agarraba algo de la arena y lo lanzaba. Hasta que se acercó más, se dio cuenta de que este joven agarraba unas estrellas de mar. Y le dijo, buen día, joven, ¿qué haces? Salvo estrellas del mar que la resaca o lo que el mar tiró en la noche de anoche. Y el hombre se quedó viendo, el intelectual se quedó viendo al joven. Pero el joven, sin perder tiempo, agarraba otra estrella y daba la vuelta y lo lanzaba lo más lejos que se podía. El hombre se quedó viendo al joven y le dijo, no tiene sentido lo que están haciendo. Y el joven, al escuchar esta palabra, agarró otra estrella y viendo a la estrella, dio la media vuelta otra vez tomando fuerza y lo aventó lo más lejos que pudo. Y se acercó a aquel intelectual y viéndole en los ojos le dijo, para esa estrella sí tuvo sentido. El hombre, perturbado por lo que escuchó, agachó la cabeza y caminó, terminó su caminata de la mañana, se fue a su casa, pero la palabra de aquel joven sacudía su cerebro. Para esa estrella sí tuvo sentido. Para esa estrella sí tuvo sentido. Tal vez, hermanos, nosotros o alguno diga, se levanta temprano, no tiene sentido ir a la iglesia, no tiene sentido escuchar los mismos cantos, la misma música, leer el mismo libro, hacer esto que lo otro, no tiene sentido. Pero sí tiene sentido, como dijimos aquí, negativo o positivo. Sí tiene sentido porque usted no viene a escuchar simplemente la música, no viene a ver cómo viene vestido otra persona, no viene a ver esto y que lo otro, viene a establecer la presencia de Dios en usted. Viene a adorar y bendecir el nombre del Señor. No le importa que otro esté danzando a su lado como sucedió con David. Usted, si no puede danzar, hágase un ladito, dejen que la otra dance, que alabe al Señor, que adore al Señor.
sí tiene sentido venir en la mañana a sentarse aquí para escuchar la palabra de Dios, porque no es palabra de cualquier persona, es palabra de Dios. Veo al hermano Rafael sentado. Sí tiene sentido que él venga aunque esté enfermito, porque la Biblia nos dice que en un abrir y cerrar de ojos este mortal se convertirá en inmortal. Será llevado ante la presencia del Señor, donde se le va a decir: ven, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Sí tiene sentido, porque tú has escuchado la palabra de Dios y con tu actuar puedes contagiar a otras personas. Hay un canto que me gusta cuando lo entonamos allá en Tizimín: nunca esperes el momento de una grande acción, ni que pueda lejos ir tu luz de la vida, los pequeños actos. Presta atención o da atención. Brilla en el sitio donde estés, brilla en el sitio donde estés. Puede que con tu luz algún perdido pueda rescatar. ¿Tiene sentido entonces? Tiene sentido. No varios días después, un par de días después, no solamente este escritor había observado a aquel joven, pero otras personas que lo habían visto, ahora ven dos personas. Y el hombre que observaba antes a aquel joven: mira este loco, ya contagió a otro loco. Aquel escritor que razonó y dijo: aún las cosas más pequeñas que se hacen a favor de otro obtienen un gran beneficio. David escribe los beneficios de servir al Señor con el alma. Él te salva, Él te perdona, Él te sana, Él te rescata del hoyo tu vida, Él te sacia de bien tu boca, Él de modo que te rejuvenece como el águila. Mire lo que hace el Señor. Aquel escritor entonces, comprendiendo lo que dijo, no tiene sentido, porque mira, en este momento en que tú estás haciendo esto, miles y miles de estrellas van a morir. El joven le había dicho: estoy haciendo esto antes de ir a mi trabajo, antes que el sol les pegue y los deshidrate y se mueran. Y el hombre le dijo: no tiene sentido, porque mira, salvarás un poquito, pero mira cuántos hay. También nosotros quizás no podamos salvar a todo el mundo, pero podemos con nuestros hechos, de haber escuchado la palabra del Señor, de haber escuchado lo que le pasó a Israel, de haber escuchado cómo esta higuera es un árbol que simboliza a Israel. La Biblia dice: de la higuera aprender. Cuando sus hojas estén verdes, saber que el tiempo está cerca. Israel representa el reloj de Dios. Y en ese momento, hermanos, algo está sucediendo en Israel. Y nosotros aquí sí tiene sentido entonces de venir a alabar y bendecir el nombre del Señor, ¿verdad? Póngase de pie en esta hora. Vamos a orar al Señor. Hace años escuché que Jesús volverá. Con gozo acepté esa verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder y las señales anuncian.
por